El cine español reflejó fielmente la moral conservadora de la sociedad de su época, tanto en el comportamiento de los personajes como en el mensaje final de la mayoría de sus argumentos. A veces, ese reflejo de la moral dominante se daba por simple omisión, y una de las cosas de aquel cine que más choca al espectador de hoy es la casi total ausencia de expresiones físicas de amor entre los protagonistas de películas románticas. Era un cine sin besos, porque había una moral muy estricta y desgraciadamente para muchas de las actrices y los actores no eran besos de verdad, que nos hubiera gustado mucho porque había señoras imponentes y señoras imponentes. Desde sus inicios, el cine español se mostró muy prudente al tratar cuestiones morales y tuvo un exquisito cuidado en la elección y desarrollo de los temas, así como en las formas de expresión, evitando asuntos escabrosos y escenas violentas o de contenido erótico. Por el contrario, nuestro cine reveló una temprana vocación ejemplarizadora, pese a que ningún código escrito lo exigiese, más allá del cumplimiento de las ambiguas normas censoras de 1912 y 13. Normas que prohibían las películas con alguna perniciosa tendencia o fuesen fiel reflejo de lo impúdico. El cine mudo español reflejó los valores y las obsesiones morales de la burguesía de la época. Por eso fue siempre un cine conservador y estrecho de miras, a medio camino entre la hipocresía y el puritanismo. Un cine que, al tiempo que limitaba las escenas de amor, rodaba en secreto películas pornográficas. El cine retrataba la vida como ésta debía ser, no como realmente era, y se mantenía un pudoroso secreto sobre sus aspectos inconfesables, aunque fuesen secretos a voces. Así se ignoraban los vicios de la sociedad y se ponía el acento sobre los males morales de los personajes. Las juergas, la afición por el alcohol y las costumbres licenciosas servían para caracterizar a los malvados de las películas. Los protagonistas, sin embargo, debían tener un comportamiento intachable. Ahora la gente es muy libre y no miran esas cosas, les trae completamente sin cuidado. Y además le dábamos más importancia y ahora no le damos importancia a nada, porque todo está muy fácil. Para valorar lo distintas que eran entonces las costumbres morales, basta contemplar estas escenas de playa en las que un carro de bueyes transporta a las bañistas hasta la orilla protegiéndolas de miradas lascivas. Y para que las parejas estuviesen libres de ocasiones de pecar, una tercera persona, denominada carabina, las acompañaba siempre en sus paseos. Entonces eran muy estrechos y se juzgaba mal toda expresión de amor un poco así, avanzada, y entre ellos el beso
en los labios está, pero pecado visto como muy mal, como pecado mortal. Desde que una pareja de actores de Broadway, May Irving y John Rhys, se besaron ante una cámara en 1896, el cine no ha parado de retratar arrumacos de enamorados. Sin embargo, durante la etapa muda del cine español, apenas si se filmaron besos. Todos recopilados cabrían en muy pocos metros de película. Además, los besos de nuestro cine eran siempre besos tímidos, breves. Los momentos de pasión eran contadísimos. ¿Acaso el mejor de ellos fuese el tremendo mordisco de Carmen que tanto placer producía en la gitana? Porque entonces no dejaban ni dar un beso bien dado y que durara 2 segundos. Tenía que durar tanto tiempo y nada de darse la lengua como ahora se dan y abrir la boca, eso nada. Estaba completamente prohibido. Y agarrarse y fregarse y salir en la cama, bueno. En aquella época no se besaba como se besa ahora. Lo que había, besos castos. Ahora dan besos a veces repugnantes. Una cosa es un beso estético, casto, bonito, y otro es un intercambio de vacilos de coq. Los rituales íntimos del amor debían resultar entonces algo muy complicado, sobre todo para la mujer, obligada socialmente a la castidad, a mantener su virtud y a hacer gala de ella en todo momento. Cualquier efusión sentimental tenía que ser por fuerza clandestina y conllevaba los riesgos del escándalo y el castigo si era descubierta. Las películas de aquellos años están pobladas por personajes femeninos siempre atormentados por la deshonra. Mujeres que cometen un desliz sentimental y se pasan la vida entera pagando sus consecuencias. Amar a un hombre y entregarse a ese amor sin pasar antes por la vicaría significaba no solo un pecado, sino una desgracia moral irreparable y un estigma social.
mujer siempre ha sido hasta machacada. Y con arreglo a que una mujer se entendiera con un hombre que fuera su novio, y uy, eso era una deshonra, ya la familia los echaban a la calle a las hijas, no querían saber nada, se estaba señalada por todo. Hoy eso se acaba ya. La moral dominante exigía castigo para los comportamientos libertinos, y las mujeres que cedían a la tentación carnal pagaban el precio de una vida destrozada. Y siempre había una mujer mala que a la larga, al final, era castigada. Y la que se llevaba al chico era la otra. La forma de redimir culpas solía pasar por actos de contrición, sin olvidar la oración y la limosna, cuando no las ofrendas ante una imagen milagrosa. La mujer parecía destinada a sufrir grandes conflictos morales, que, después de todo, resultaban elementos dramáticos de primer orden para llegar al corazón de los espectadores. Pero el hombre siempre fue distinto a la mujer, y lo que en los personajes femeninos se traducía en tragedia, con los masculinos adquiría tintes de comedia. La moral sexual era, y sigue siendo, tantas décadas después, una doble moral, con dos medidas muy distintas. Y la mujer, que no debía caer jamás en la tentación, podía ser, sin embargo, objeto de tentación para el hombre, aunque tampoco le permitieran lucir sus encantos para lograrlo. Lo que pasa es que salían muy vestidas. Y eso de la cama, que ahora en todas las películas, la cama no salía en otras películas. Este desnudo es la única excepción que nos ha llegado, pero hay que señalar que Benito Perojo lo rodó en Francia y que las largas espaldas tan generosamente mostradas no son españolas, sino de una actriz extranjera, Sandra Mirowanov. Aun cuando representaban el papel de objeto tentador, las hembras debían vestir pudorosamente. En los teatros el género frívolo llegó a basar su negocio en la exhibición femenina,
y abundaron los espectáculos pornográficos conocidos con el nombre de psicalipsis, hasta que en 1923 el Directorio Militar impuso un férreo control moral sobre los escenarios. Se enseñaba todo cuanto había que enseñar y más, pero vino Primo de Rivera, dio el golpe de Estado que según él iba a ser una maravilla, y al día siguiente teníamos que salir con capucha, para que no se nos vieran ni las cejas, bien tapaditas. Pero el cine no llegó a disfrutar nunca la misma permisividad social que el teatro. Tal vez por su facilidad de llegar a todos los públicos, preocupó a las autoridades más que los espectáculos escénicos. Sin embargo, las normas de censura no impedirían que se rodasen clandestinamente películas pornográficas. España es el tercer país que promulga disposiciones que regulan la censura en cine. España era, en el campo del cine y también en el campo de la prensa, uno de los principales países europeos que rodaban películas pornográficas en donde aparecían escenas pornográficas de señoras desnudas, y no solamente las rodaba, sino que las exportaba normalmente. Las primeras cintas de contenido erótico nos llegaron de Francia. Aunque nunca tuvieron una distribución normal en las salas de cine, figuraban en los catálogos de venta de películas. Y numerosas copias pasaban de mano en mano para ser exhibidas en proyecciones de carácter privado. Existía, por otra parte, pues, la circulación clandestina de lo que entonces se llamaba cinéma cochon, que es lo que ahora se conoce como cine porno. Y esto pues era privativo de círculos de amigos, y por supuesto se hablaba de que en altas esferas, muy altas, incluso palatinas, pues que se solazaban allí. Primo de Rivera, por otra parte, que era un hombre muy dado a la jarana, y eso no me extraña nada que fuese un gran aficionado a este género de películas. Ante la demanda de cintas eróticas por parte de una clientela tan adinerada como influyente, la industria cinematográfica española reaccionó imitando las producciones francesas. Así, entre 1915 y 1925, se rodaron películas pornográficas con escenas cada vez más subidas de tono. En la realización de este cine clandestino participaron algunos de los más renombrados directores de la época, como Alberto Marro y Ricardo de Baños, manteniendo sus nombres en el anonimato. Los hermanos Baños rodaban, entre otras películas, también cine pornográfico. Estas películas se rodaban en una inmensa tienda de campaña y estaban, para que no hubiera tumultos cuando se rodaban las escenas de carácter pornográfico, normalmente se solía acordonar por la policía. Nada se publicaba sobre aquellas películas, no se anunciaban y no consta documentación alguna sobre su producción. Si sabemos que existieron, es porque algunas copias permanecieron durante décadas en manos de coleccionistas particulares antes de llegar a las filmotecas donde hoy se conservan. El cine pornográfico de la época fue un secreto muy bien guardado. ¿Acaso porque en su producción y distribución clandestinas estaban implicados muy altos personajes de la vida pública? ¿Había alguien interesado desde el centro en estas películas?
Porque Baños no hizo las películas pornográficas, digamos, porque sí, para hacerlas, no. Hubo un encargo. Y es un poquito delicado mencionar nombres. Eran gente particular, no eran gente de mal vivir, ¿eh? Los que interpretaron las películas eran conocidos, fueron de algunas mujeres que eran de la carrera, además escogidas, porque entonces era la época de que la mujer tenía que ser abundante, de mucha teta y mucho culo. Frente a todos los excesos del cine pornográfico, el Ministerio de la Gobernación patrocinó una película duramente ejemplar y moralizante, como parte de una campaña oficial de lucha contra las enfermedades venéreas. El protagonista de La terrible elección, un señorito de buena familia, mal estudiante y amigo de juergas, es víctima de su comportamiento amoral. Contrae una sífilis y arruina totalmente su vida. Para que la tragedia tuviera mayores proporciones, los guionistas hicieron que el hijo del infeliz protagonista heredase la enfermedad. Así, los espectadores salían del cine sobrecogidos, espantados ante la amenaza que significaba echar una cana al aire. Quiso hacer un documental sobre los estragos del SIDA de la época de las enfermedades venéreas. Y entonces mi padre rodó ese documental, que creo que fue tan crudo que no se atrevieron a exponerlo públicamente en los cines, sino se expuso en hospitales, en simposios médicos, pero no llegó a estrenarse, digamos, al gran público, precisamente por la crudeza de las imágenes. Era una campaña en la lucha antivenérea. Ningún comportamiento pícaro o indecente quedó sin castigo inmediato durante los años en que nuestro cine aún no sabía hablar. Que quien lo intente escarmiente, era el mensaje subrayado en la pantalla por un sinfín de oportunos escobazos, bofetones, patadas o alfilerazos. Trucos más nobles que las lágrimas provocadas por los dramas de mujeres seducidas y abandonadas en su pecado, pero que pretendían lo mismo: hacer al público cómplice de quienes ponían el cine al servicio de la moral dominante, que verdaderamente era una moral de época.